Primero, obviamente, quiero agradecer. Primero, quiero agradecer la oportunidad, agradecer al doctor Sergio Fausto por la oportunidad de participar, aún en una medida limitada, en un proyecto que es muy importante sobre democracia digital. Y obviamente también agradecer a Bernardo por sus amables palabras. No puedo no agradecer los asistentes de haber aceptado venir también. Entonces, ciudades. Es una estructura sobre la cual vale la pena pensar. Hay ciudades como San Paulo que tienen más o menos 500 años, pero hay ciudades mucho más ancianas, a veces más de 1000, 2000 años. Es decir, que esa estructura ha logrado atravesar las edades, digamos, adaptarse y en una cierta medida hay que reconocer que esas estructuras se confunden en parte con el inicio de civilizaciones. Era desde el primer momento un lugar de encuentros y de intercambios. Es también el lugar donde han aparecido donde ha aparecido la estructuración de poderes económicos y sobre todo nudos de comunicaciones. Y lo notable es que esas estructuras que presentan unos paralelos con seres viventes, entre otros el hecho de ser mortales y el hecho de combinar en un equilibrio bastante interesante vulnerabilidad, lo cual quiere decir la capacidad de adaptarse, y robusteza, lo cual quiere decir la capacidad de resistir en el tiempo. Y hoy en día estamos, digamos, en un contexto de revoluciones radicales. No voy a elaborar mucho, pero sencillamente hay que pensar que hay todo el movimiento de esa economía globalizada con todos sus efectos y la redistribución de los poderes y la redistribución, digamos, o la transformación de la vida de muchas personas. Al mismo momento hay una revolución del lado de la información con las tecnologías digitales. Bien, tecnologías y un área que se caracteriza por olas sucesivas de tecnología. Basta pensar, es suficiente pensar que en los 10 o 15 años todos hemos pasado por olas de transformaciones de origen digital. Yo hice, y Bernardo tuvo la gentileza de mencionarlo, un trabajo bastante profundo, como una tesis, sobre fractura digital. El término mismo de fractura digital pasó de moda porque por los smartphones, por los teléfonos móviles, parecía que no había fractura. La verdad es que si bien desapareció en una amplia medida la fractura geopolítica, aparecen unas fracturas adentro de todos los países, aún desarrollados. Pero también una revolución tecnocientífica que abarca cambios al punto tal que estamos obligados a pensar el ser vivente con nuevos elementos. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son los futuros de las ciudades? Eso es el tema principal. Y primero, ¿cómo entender qué es esa palabra? O sea, esas palabras. Son dos elementos, ciudad e inteligencia. Entonces, es un concepto poco nítido, difícil de entender y que abarca
elementos a veces bien diferentes entre personas que usan las dos palabras. Pero vamos a tener una, digamos, una posición muy pragmática. Es una expresión que designa prácticas reconocidas, prácticas reconocidas que deben ser entendidas como experiencias concretas sobre las cuales nos toca pensar. Y hay tres elementos en toda la literatura que se refiere a ciudades inteligentes. El desarrollo económico, digamos, creación de empleo, sostenibilidad de las ciudades, atracción de la gente creativa, en el sentido del filósofo Florida, reducción del impacto ambiental, eso es bien conocido de todos. Las ciudades ocupan básicamente 3% del espacio y consumen 75% de recursos. Y un otro punto muy importante que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero a eso, en el Parlamento Europeo se ha añadido un elemento que es importante y que no figura aquí, que es una gobernabilidad que logre asociar más estrechamente los ciudadanos a la construcción y a la vida, y a la construcción de la ciudad. ¿Qué pasa con las ciudades? Primero hay resurgimiento de las ciudades que son el lugar privilegiado de la expresión de los grandes cambios, que sea globalización, digamos, y de los fenómenos ligados a las tecnologías de información. Esas ciudades tienen nuevos desafíos demográficos, no solamente por crecimiento, sino que sigue por todo el mundo el fenómeno de urbanización. Y sigue autoalimentándose porque a medida que crecen las grandes ciudades, los servicios en los otros territorios se empobrecen, con lo cual se agudiza, digamos, la atractividad de las ciudades. Pero también económico, obviamente los aspectos ambientales. Otro elemento de transformación, nuevos socios, parceiros, porque los actores tradicionales tienen que enfrentarse ahora con los gigantes de las tecnologías de información. Y la verdad es que esa palabra Smart City viene de la IBM, que en 1993 logró convencer al presidente Clinton de poner, digamos, a la luz el concepto de ciudad inteligente, de Smart City. Y eso por una razón muy sencilla. IBM, que tenía crisis, necesitaba nuevos mercados y su especialidad era la integración de grandes sistemas complejos de información. Entonces, las ciudades eran obviamente nuevos mercados. Y la verdad, bien, que sea ahora Google, que sea los operadores de telecomunicaciones, etcétera, todo tienen información sobre los ciudadanos, sobre nuestros desplazamientos, sobre dónde somos a cada momento por vía de los smartphones, y esas informaciones son relevantes, pertinentes para la ciudad. Un ejemplo, usted piensa una ciudad como un espacio, digamos, básicamente un espacio político con sus reglas y sus fronteras, pero cuando se trata de entender ¿cuál es la área de actividad? El mejor instrumento en ese momento es el mapa
de la intensidad de las comunicaciones móviles, porque eso, digamos, dibuja un nuevo territorio que es el territorio de los intercambios, y que los intercambios por telefonía acompañan usualmente los transportes, digamos, los lazos de trabajo familiares, etc. Y en ese contexto de transformación hay muchas soluciones más sofisticadas usando nuevas tecnologías. La verdad es que ese concepto de ciudad inteligente es una respuesta tecnológica. ¿Y cuál es el tema? Digamos, es bien sencillo. Muchas, para no decir todas, las ciudades tienen aplicaciones urbanas que son sectoriales, son organizadas en silo, o sea, para cada tomamos lo de la energía, las personas que trabajan en esa área tienen sus datos, pueden facturar, saben prever más o menos la evolución del consumo, etc. Y así de transporte. El desafío, digamos, que corresponde al concepto de Smart City es poner todas esas informaciones a la disposición de todos. O sea que para una empresa, digamos, o un sector que trabaja, que está en el campo de la energía, los elementos de transporte son relevantes. Entonces, eso, bien, es cómo se hace a través de plataformas, usando obviamente el Big Data, los datos de investigación, en el futuro el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, etc. Pero hay tres grandes modelos para colectar las informaciones. El modelo clásico, que es el que acabo de describir, que es pasar de una gestión sectorial, de la luz, de los transportes, de los desechos, de la educación primaria, etc., a juntar todo eso para tener una visión sintética. Y muchos responsables suenan de tener como una sala de crisis con pantallas que en cada momento le dan la situación del tráfico, del consumo de agua, de energía, y donde hay eventos, etc. Eso es un poco lo que se ha vendido con el concepto de Smart City. En realidad hay modelos alternativos, porque el primer modelo viene del sistema mismo de información de la ciudad. Pero sí, el modelo de las grandes empresas de tecnología es diferente. Google tiene información sobre todos nuestros movimientos, o sea, lo que nos interesa, lo que queremos comprar, lo que hemos comprado, dónde lo hemos comprado, Amazon también, etc. Y entonces, acumulando todas esas bases de datos, usando las tecnologías de Big Data y trabajando con inteligencia artificial, pueden también llevar soluciones que no son basadas en las informaciones, yo diría, casi administrativas. Y eso es un segundo modelo. El tercer modelo es el modelo Wiki. Pedimos a los ciudadanos, a las personas, de compartir sus informaciones y, de nuevo, en base a eso, podemos, digamos, entrar en una explotación pertinente. Ahora se me había invitado a hacer como un panorama. ¿Qué está pasando en el mundo? Entonces, yo presento aquí primero tres contextos totalmente diferentes. En realidad, otra vez, cuando se termina un trabajo, se empieza a pensar que falta algo. Entonces, vamos a hacer 3 más 1. El primero son ciudades nuevas. O sea, se construye todo.
hay pocos ejemplos, todos los conocemos porque es Songdo en Corea, es Masdar en Emirato, perdón, sí, y también, digamos, para mí lo que es, hay unos otros, pero lo que más me interesa son las oficinas, que no es oficinas, los lugares de trabajo de las grandes empresas de tecnología de información, o sea, Google en particular. La verdad es que, y yo no voy a hablar mucho de eso, vemos después si hay preguntas, la verdad es que resulta bien difícil inventarse una ciudad, para hacerlo directo. Songdo hace años después años, se ve que es difícil lograr hacer que la gente se radique realmente con su familia. Pasa lo mismo en Masdar, y lo que vemos son laboratorios, pero que realmente esas ciudades hayan empezado a tener una alma, digamos, realmente habitantes, no lo vemos por el momento. No quiere decir que no va a pasar, pero bien, hoy en día no lo vemos. Las ciudades en vía de smartization, perdón por esa palabra horrible, pero bien, o sea, son muchas. Es París, es Viena, es seguro San Paulo, son ciudades que toman el concepto en su globalidad y que hacen un plan para, digamos, ir hacia ese concepto de ciudad inteligente con lo que tiene de, digamos, de aporte y de soluciones a los problemas y a los desafíos. Y hay, digamos, casi un primer nivel, que son ciudades que desarrollan proyectos emblemáticos. Eso, digamos, es fácil de entender, pero seamos también realistas, no es suficiente tener luz de color y poder decir a la entrada de un parqueadero que quedan X plazas libres para que se pueda hablar francamente de una ciudad inteligente. ¿Por qué yo mencioné una cuarta? Porque no es justo. Si se piensa el mundo en términos de ciudades, entonces, ¿qué pasa con el resto? Son stupid villages. Entonces, no, pero es así. Entonces, aparece un concepto diferente, pero con rasgos parecidos, que son de territorios inteligentes. Eso empieza a aparecer, pero la verdad es que todavía no tenemos muchos, digamos, realizaciones para compartir. ¿Y sobre cuál temas? Entonces, yo tomé aquí 6 temas, hay otros, digamos, hay otra posibilidad, pero es gobernanza, desarrollo económico, movilidad, medioambiental, modos de vida y ciudadanos. O sea, se podría poner cada vez smart delante de cada palabra para ponerlo, digamos, para hacer in, pero no es necesario. Perdón, si a veces tropezo sobre una palabra, es que me resulta un poco difícil leer portugués y hablar español. Perdón. Entonces, hay que hemos visto, digamos, pasamos varios, para decir, casos de ciudades menos grandes. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Sobre gobernanza, todas las ciudades que abarcan el tema hablan de estrechar las relaciones con los ciudadanos. O sea, hay convergencia. Y cómo ofreciendo más información, tratando de dar más transparencia a las decisiones y facilitando, desarrollando la administración económica. Vamos a ver después un poco más en detalle ese tema.
El desarrollo económico, otra vez, se trata de startup, o sea, de crear algo que sea amable, para decir así, para las empresas, redes, y sobre todo confiar en el open data, o sea, los datos abiertos para que se desarrollen nuevos servicios. En términos de movilidad, eso es, digamos, el paradigma es siempre lo mismo, pasar del transporte a la movilidad. Es la intermodalidad, o sea, quiere decir que se están pensando en soluciones que combinan desde caminar hasta el bus, hasta el tren, etc. Y eso es el modelo que se está desarrollando en todos lados. Mucho se hace para limitar el impacto del coche, del carro particular. Y en particular aquí también hay algo que es fundamental, es pasar del uso de la propiedad al servicio. En vez de tener un carro que representa mucha plata y que sirve 6 o 7% del tiempo, vamos a sistemas en los cuales podemos compartir. Porque curiosamente, en muchos lugares, lo que falta no es capacidad de transporte, sino alocación. Si se podía poner 3 o 4 personas en cada uno de los carros que entran por la mañana a Sao Paulo, las dificultades serían mucho menos importantes. Obviamente, medio ambiente, o sea, el impacto, eso es energía, es construcción neutra en términos de emisión de carbón, etcétera. Es un poco utópico, pero sí hay muchos proyectos y hay unos resultados desde Smart Grids, o sea, manejar las redes de energía en modo inteligente y en particular luchar contra los picos de comunicación. Eso es otro elemento, es la generalización de transportes eléctricos, o sea, todas esas soluciones. Modos de vida, eso es un poco más complicado, pero se nota que también se intenta de hacer transformaciones globales tomando en cuenta realmente la vida de la gente y limitando, digamos, los transportes, etcétera. Y ciudadanos, regresaremos a ese punto porque el término, yo le voy a adelantar un elemento, es que creo que ciudad y ciudadanos tienen que evolucionar en paralelo. No hay ciudad Smart City sin cambios de modo de vivir de los ciudadanos y lo abarcaremos un poco más tarde. Pero cuando esos objetivos sectoriales, casi, digamos, hay diferencias, pero no hay, como decir, aparece muy convergente. Ese sobre todo el planeta, hay un movimiento que más o menos anuncia objetivos bastante parecidos. Pero cuando se mira con un poco de distancia, ¿qué vemos? Que cuando Google piensa la Google City, es el Edén tecnológico. Bien. Cuando Singapur quiere, digamos, poner servicios fluidos como realmente el tema principal, enfoca el Internet de las cosas y en todo ese sistema de información. Y no se preocupa si la ciudad, por otra parte, tiene brecha digital, no, se enfoca en ese aspecto. Y Nueva York, no hay que contar historias. Aquí en Nueva York es la competición. Tenemos que tener los mejores. Tenemos que hacer
aún en la creación, atraer esa clase creativa que es la clase que crea riqueza. Bien, es algo eminentemente interesante, pero la clase creativa no es todo el mundo tampoco. Lo mismo las utopias ecológicas, yo pongo utopía porque, bien, se pueden hacer varios, digamos, muy ecológicos. De aquí a transformar toda una ciudad es un trabajo de largo plazo. Y hay también otra visión que yo menciono aquí, una pequeña ciudad francesa, que es la hipersocial. Apoyamos todos los intercambios, que la gente se preste servicio, que haya redes locales. O sea, con esa idea que, entre otros, retoma la estructura mismo del Internet. Antes de ir al nivel más alto, empezamos para ver si en la vecindad no hay algo que me presta el servicio que necesito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad, detrás de esa aparente convergencia de visión, digamos, el ADN de las ciudades, lo que es realmente importante, va a seguir. No va a desaparecer. De pronto se transformará, pero no va a desaparecer. Entonces, la idea de que hay una ciudad modelo es una idea que no tiene pertinencia. Cada ciudad va a tener que inventar, digamos, paso a paso, con sus ciudadanos, con sus puntos fuertes, sus puntos menos fuertes, un modelo que sea el modelo que, digamos, corresponde a sus posibilidades. Ahora, dos desafíos sobre los cuales vamos a regresar, en lo de societal, digamos, de sociedades y democrático. Realmente, las tecnologías digitales pueden ayudar a solucionar los desafíos de las sociedades. En ese campo no hemos detectado cosas revolucionarias, pero al revés, un aporte de las tecnologías de información en muchas iniciativas que ya existen. O sea, el control del desarrollo, en particular con demografías que son rápidas y llegan, digamos, o inmigrantes o desplazados, o etcétera. Lo mismo en la creación de empleos. Obviamente la startup, todo eso ofrece nuevas posibilidades, pero no, o sea, no cambia en modo radical. Todo el mundo no se vuelve de un día al otro emprendedor, y mucho menos en nuevos servicios. Pero sí, eso también es un elemento. Lo importante es si ayudan en mejorar los servicios públicos. Y hay cosas, realmente uno sufre, yo creo que aquí no es el caso, pero hay soluciones sencillas como la de manejar espacios cuando los ciudadanos tienen que primero limitar los desplazamientos y segundo, si hay que desplazar, dar, digamos, un horario, puede ser 1 hora, 2 horas, para limitar filas, porque sí hay una cosa que complica la vida de mucha gente. Y eso sí son tecnologías de información, pero no necesitamos ni el Big Data ni la inteligencia artificial para hacer ese tipo de progreso. Muy importante los espacios públicos y infraestructuras abiertas. El primer paso, perdón, pero en una ciudad que tiene intención de pasar, es manejar áreas de Wi-Fi, áreas de acceso, digamos, a las redes y eventualmente, después lo veremos también, un poco de acompañar. Y apoyar redes de ayuda mutual local, porque es más fácil de aprender
de gente en la misma situación que de aprender de gente que sabe todo, que lo dice muy rápidamente y que se va. Ahora, el desafío democrático es muy importante en el contexto en el cual estamos, porque la ciudad queda un lugar donde se mantiene un nivel bastante alto de confianza democrática por parte de los ciudadanos. Pero hay dos rupturas. La ciudad que reconoce inteligencia colectiva y el ciudadano que también se mueve. Entonces, hay muchas vías. Primero, sitios web, open data, o sea, el open data, datos abiertos, quiere decir que empresas de prensa o de otros pueden usar esos datos y proporcionar una información en base a datos, digamos, de la misma institución. Hay muchos, ahora se desarrollan consultas y diálogos. Hay casos realmente en Francia que se llama la fábrica urbana, donde se han multiplicado grupos de debate sobre a veces cosas, el uso, o sea, los problemas de salud, de educación, y también un consejo de los ancianos, uno para los jóvenes, etc. Co-construcción de los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Es permitir a los ciudadanos de dar su opinión, digamos, sobre proyectos. Y eso sí se facilita porque, sobre todo con la realidad aumentada, se va a poder visualizar las transformaciones. Entonces se va a poder hacer una visita, digamos, virtual, pero que es impresionante, de las estructuras después de que se lleven a cabo los trabajos. Y bien, yo menciono los presupuestos participativos, primero porque es una invención que es de Brasil, Porto Alegre, y que se ha difundido en casi todo el mundo. O sea, París, por ejemplo, muy importante, hay unos millones de euros que son de presupuestos para iniciativas ciudadanas. La limitación es que, por mala suerte, la participación funciona bien, pero la participación, digamos, no pasa el 6-7% de los ciudadanos, porque la gente, como todos, tiene sus problemas de trabajo, de niños, de eso, de otro, y que no es tan fácil de participar en esas. Eso es una tendencia que cada uno de nosotros tiene menos, digamos, tiempo de atención, porque las incitaciones, los estímulos son mucho más en la era digital. ¿Qué quiere decir tener ciudadanos inteligentes? Entonces, primero que tengan la posibilidad de comprometerse, de participar. Entonces, sí reaparece el tema de fractura digital, de los accesos y de los mecanismos de educación y de aprendizaje. Pero cambiar los comportamientos, eso es, digamos, muy importante. Primero, el contexto de representación. O sea, si el carro me hace importante y tener el carro más grande, más importante, eso es un tema. Si logramos que en vez de eso uno se siente importante por sus relaciones, por otra, hemos probablemente ganado. Luchar contra el sentimiento de impotencia. ¿Qué sirve a mí de hacer un esfuerzo porque va a contribuir en algo que no se puede medir? Entonces, en ese campo, sí, todas las acciones de grupo, a nivel de un inmueble, a nivel de un pequeño, menos que un barrio, se pueden organizar, digamos, como un juego, y al final decir, bien, colectivamente hemos ahorrado
no sé, agua o disminuido los desechos, etc. Eso es para pasar de lo individual a lo colectivo y sobre todo encontrar buenos estímulos. Entonces, el estímulo clásico es la multa. Bueno, fabuloso, pero hay cosas más agradables en el mundo. El segundo estímulo en que uno piensa es el lado financiero. No funciona. No vamos a convencer a nadie de hacer un sistema complejo para su lavaplatos porque va a tener una ganancia sobre el año de pocos euros en mi caso. Entonces, eso es un tema sobre el cual sí se puede trabajar. Obviamente hay educación, hay muchos. Pero ahora, casi llegando a la conclusión de cuáles son los desafíos democráticos de la era digital. Primero, los datos son al centro del juego. Y eso no es un tema de la ciudad, es un tema a nivel nacional, federal y casi al nivel mundial, pero es un tema que no podemos ignorar. Incluido porque hoy todavía hay otro ataque que está bloqueando cantidad de computadoras en el mundo. Yo no acabo de leerlo. Bien, eso es un tema. La protección de los datos es un elemento que tiene que ver directamente con el derecho del ciudadano. La transformación de la comunicación política, que es complicado porque entran tecnologías de marketing político que realmente son, digamos, plantan dificultades. El desafío de la centralidad. Eso es un tema para mí central. Las grandes empresas de información están teniendo más información que la propia alcaldía sobre los ciudadanos, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces aquí sí hay un tema, pero una información aquí, el camino también importa. O sea, en toda transformación no pensar que el camino es. Aquí hay dos ejemplos. En Lyon, un proyecto de largo plazo, digamos, con una administración central, pero siempre monitoreado por la alcaldía a través de una sociedad de economía mixta. A la derecha, Dijon, y estamos todos pendientes porque acaban de terminar, de cerrar la contratación, pero no sabemos quién ganó, porque deciden de pasar toda la gestión del espacio público a un consorcio. Entonces, bien, son muchas preguntas. Para concluir, tres preguntas previas. Ciudad, nuevas responsabilidades locales, nacionales, mundiales. Ciudad y sus socios, cómo manejarse, hacer, delegar, tener alianzas, tener cooperación, tener intercambios, probablemente todo eso, pero es una cuestión de equilibrio. Y la ciudad y sus ciudadanos, una evolución paralela. No sé, si uno va más rápido que el otro, no funciona. Y tres vertencias, la metropolización del mundo sigue. Y eso plantea el problema de los espacios vacíos. Hay una explosión de los datos con invasión de lo digital y muchas actividades desde el transporte hasta la producción, tienden a ser automatizadas. Pero eso tiene, digamos, un riesgo de exacerbación de las situaciones actuales. Y vertentes, apuestas. Pensar en términos de principios y reglas del juego, pensar la ciudad como un organismo complejo, casi viviente, que capaz de evolución para adaptarse, pero si no evoluciona está en problema.
y pensar la ciudad en términos democráticos, pero como un modelo innovador. Y pensar aquí, estamos en Futuribles, con esa idea de que la refundación en una cierta medida de la democracia puede empezar por innovación a nivel de las ciudades. Entonces, muchas gracias por su atención.